Buenos días. El estudio de los trastornos de la homeostasis del potasio tiene un enfoque enteramente diferente al que ustedes ya conocieron para analizar los trastornos del agua y del sodio, lo que probablemente obedece a la distribución que presenta el potasio. Para comprender la fisiopatología del potasio es preciso analizarla como una interacción entre el balance externo, vale decir diferencia entre ingresos y egresos de potasio, y también tener en consideración la distribución o balance interno, ya que 98% del capital de potasio del organismo reside en el espacio intracelular. La calemia o concentración plasmática normal fluctúa entre 3.5 y 5 miliequivalentes por litro. Los trastornos de la calemia, tanto en un sentido como en el otro, es decir, los estados de hipercalemia o hipocalemia, son extraordinariamente frecuentes en clínica y a menudo pueden presentar una amenaza de la vida del paciente cuando logran afectar el funcionamiento cardíaco. La homeostasis del potasio puede ser influenciada por distintos factores como la osmolaridad, cambios del volumen extracelular, del equilibrio ácido básico y de otros factores endocrinos que pueden estar involucrados. En cuanto a la regulación de la homeostasis del potasio, distinguimos dos niveles de regulación. Uno a corto plazo, consistente en modificar la distribución, y otro a más largo plazo, que es el que modifica el balance externo. Ambos son afectados por la actividad de la sodio-potasio ATPasa, enzima que crea gradientes electroquímicas recíprocas de sodio y potasio, tanto a nivel sistémico en todo tipo de células del organismo y particularmente a nivel renal, donde las células epiteliales captan el potasio del líquido extracelular y lo pueden secretar hacia el lumen tubular para su eliminación. Además de la acción de la sodio-potasio ATPasa, hay varios elementos que están involucrados en esta distribución tan asimétrica del potasio. Por ejemplo, tenemos la acción de la hormona tiroidea, que modula la expresión de la sodio-potasio ATPasa, las catecolaminas, que a través del efecto beta-2 adrenérgico también pueden realizar el mismo efecto de la misma manera que la insulina. También hay un intercambiador sodio-protón que puede modular la actividad de la sodio-potasio ATPasa a través de el aumento de la concentración de sodio desde el líquido extracelular. Y finalmente el equilibrio ácido básico también tiene una influencia en la distribución del potasio. En relación al balance externo, podríamos señalar que el ingreso puede ser bastante variable de acuerdo al tipo de dieta, pero en cuanto a los egresos, el principal es a través de la orina, pero también puede ser a través de las heces y una pequeña fracción en el sudor. De estas tres vías de egresos, la principal es la excreción renal, pero también hay que tener en consideración la excreción intestinal cuando estamos particularmente frente a un estado de insuficiencia renal, en que el colon puede aumentar la secreción de potasio y con eso contribuye a la regulación del balance externo
en estados de insuficiencia renal. Respecto de la regulación renal de la excreción de potasio, lo primero que tenemos que tener en consideración es el potasio que filtra, es decir, la carga filtrada de potasio que se calcula multiplicando la calemia por la velocidad de filtración glomerular. Luego, la mayor parte del potasio es reabsorbida en el nefrón proximal y en el nefrón distal predominan los mecanismos de secreción. En cuanto a los segmentos regulables, diríamos que a nivel proximal no hay una regulación de la reabsorción de potasio, sino que cuando se excede la carga filtrada, todo el excedente deja de reabsorberse. ¿Sí? Siempre se está reabsorbiendo más o menos la misma cantidad. Y es una manera con la cual se puede regular sobrecargas de potasio a las cuales el organismo puede verse expuesto. La regulación propiamente tal opera en el nefrón distal. Acá tenemos los distintos segmentos del nefrón que participan en la reabsorción y secreción de potasio de toda la carga filtrada que alcanza alrededor de unos 700 milimoles por día, llega alrededor de un 10% al túbulo contorneado distal. Y desde allí se le suma la secreción que tiene lugar en el colector cortical y conector. Y en la orina se elimina entre el 10 y el 15% de la carga filtrada de potasio. En el nefrón distal, la regulación se ejerce a través de la acción de las células epiteliales que son efectoras de la acción hormonal de aldosterona. Esta hormona modifica las funciones tanto de la membrana luminal como de la membrana vasolateral. En la membrana vasolateral aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa, en tanto que en la membrana luminal ocurre una mayor expresión de los canales transportadores de sodio, los ENaC, de transporte de potasio, los ROMK, y la protón ATPasa, la bomba de protones. El sodio que llega al túbulo colector cortical, por ejemplo, es reabsorbido y desde la célula expulsado al medio interno por acción de la sodio-potasio ATPasa. Este proceso ocurre con mayor velocidad del transporte de los aniones, como cloruro, bicarbonato, entre otros, resultado de lo cual se genera una diferencia de potencial eléctrico transepitelial lumen negativo. Y esto se constituye en el estímulo termodinámico para la secreción de cationes, potasio y protones, dependiendo del pool celular de cada uno de ellos. En este escenario podemos visualizar diversos factores que pueden modificar la secreción de potasio. Desde luego tenemos la actividad de aldosterona, la oferta de sodio, ya que el sodio es el sustrato para que una vez reabsorbido se pueda secretar el potasio, pero también aquí influye el equilibrio ácido básico, puesto que modula la distribución de potasio entre intra y extracelular. También influye la velocidad de flujo del fluido tubular distal, ya que existe una diferencia de concentración entre el lumen
y la célula que determina una difusión del potasio, que es una difusión pasiva que no es dependiente de aldosterona. Y, por ejemplo, si hiciéramos circular agua destilada por el lumen tubular en un experimento de micropunción, tendríamos una mayor secreción de potasio, puesto que existe mayor gradiente. Y naturalmente que influye también el volumen que pasa por la sección transversal del túbulo en cuanto a la cantidad total absoluta de potasio que se puede eliminar. Entre mayor flujo, mayor cantidad de potasio eliminada. En cuanto a la oferta de sodio, los sistemas que impiden una eficiente reabsorción en segmentos proximales pueden ocasionar un aumento también de la secreción de potasio. Por ejemplo, en el caso de los diuréticos. Resumiendo, los factores que determinan el balance externo de potasio incluyen la contribución del riñón a través de la ingesta de potasio que puede modificar la calemia y por lo tanto la carga filtrada, la oferta de sodio al nefrón distal, sustrato para la secreción de potasio, la actividad de la hormona aldosterona, que tiene actividad mineralocorticoidea, el equilibrio ácido-base que modula la distribución del potasio entre intra y extracelular, y la velocidad de flujo del fluido tubular distal. Sin embargo, hay que considerar que cuando el riñón falla, estos mecanismos se van a ver menoscabados, entonces cobra importancia la contribución que puede tener el tracto digestivo. Me refiero a los estados de insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica, ya que en estos casos la secreción colónica de potasio aumenta para contribuir de esa manera al balance externo. Podemos llegar a un balance negativo de potasio tanto por una disminución de los ingresos, que aunque es poco frecuente, se puede dar en estados de desnutrición, siendo más frecuente el mecanismo de aumento de los egresos, ya sea a través de pérdidas extrarrenales o pérdidas renales propiamente tales. Entre las pérdidas extrarrenales de potasio tenemos las pérdidas digestivas, como los vómitos, diarreas, a través de la piel por quemaduras o supuraciones y a través de las hemorragias. Pero en todos estos casos tenemos también, junto con la pérdida de potasio por esta vía, una contracción del volumen extracelular que conduce a un mecanismo de compensación activando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona nos agrega las pérdidas renales a las que ya tenemos. Las pérdidas renales de potasio se producen por distintas causas como los diuréticos, hiperaldosteronismo, el síndrome de Bartter y de Gitelman, que son dos enfermedades con pérdidas primarias de potasio por la vía renal. Alcalosis o acidosis metabólica pueden llegar a producir también una pérdida de potasio. Sería el caso de la acidosis tubular renal o bien la alcalosis metabólica. Y también tenemos un caso especial de una acidosis metabólica, que es la cetoacidosis diabética, en que ahí se agregan también otros componentes derivados de trastornos del volumen extracelular y de la osmolaridad.